Hace 3 semanas alguien me preguntó la hora en una cena y volteó a ver mi muñeca con ese giro específico que hace la gente cuando quiere que se le vea el reloj. Bajó la mirada y siguió hablando de otra cosa. Ese segundo dolió más de lo que debería, porque en este canal ya te demostramos que casi nadie se fija en tu reloj. Hoy vamos más allá. Hay exactamente 3 personas en tu vida que de verdad se fijan. Y casi ninguna es quien tú crees. Al final de este video vas a saber exactamente para quién te estás vistiendo la muñeca en realidad. Y vas a poder dejar de comprar para todos los demás. Esa noche llegué a mi casa y empecé a hacer una lista, no de relojes, sino de personas que en toda mi vida en verdad le habían puesto atención a mi muñeca. No quien pudo haberla visto, sino quien de verdad la procesó, la interpretó y actuó distinto por eso. La lista fue corta, dolorosamente corta. Y lo interesante es que los 3 nombres que quedaron no tenían nada en común entre sí. No eran gente con buen gusto, ni gente observadora. Eran 3 tipos de persona completamente distintos. No tenían absolutamente nada en común. Y eso fue lo que entendí, algo que cambia toda la pregunta. No se trata de cuánta gente te mira, sino de que existen distintos tipos de señal. Y casi siempre estás apuntando la tuya a uno solo. Empecemos por el primero, porque es el más obvio y el que abre la lista. El entusiasta, el otro loco de los relojes. A este no le tienes que explicar nada. Ve tu reloj desde 2 metros de distancia y ya sabe el modelo, la referencia, si es el movimiento original o un homenaje. Mientras armaba este video, entré a un foro de coleccionistas donde la gente lleva años hablando exactamente de esto. Y el mismo patrón se repite en varios hilos, con títulos casi idénticos, literalmente llamados "Nadie notó tu reloj de todas formas". Y sí, aparece casi palabra por palabra la misma idea, que nadie, salvo otra gente de relojes, se fija en nada. No lo dicen como una queja, lo dicen como quien menciona el clima. El entusiasta es el único que te va a preguntar la referencia exacta, el único que va a notar si la cambiaste, el único que va a recordar tu reloj más tiempo. Se le va a quedar grabada tu cara la próxima vez que te vea. Nos encontramos en el gimnasio de vez en cuando, y la primera vez que hablamos fue porque señaló mi correa y me dijo, sin siquiera saludar primero, ¿esa es la correa original o la cambiaste por una Nato? No sabía mi nombre, sabía mi correa. En ese mismo hilo del foro, otro usuario contó el lado opuesto de la historia. Pasó años convencido de que nadie en la oficina sabía ni le importaba qué reloj traía puesto, hasta que un compañero con el que casi ni hablaba le preguntó de la nada si era automático o de cuarzo. Resultó que ese compañero era un entusiasta silencioso, sin que ninguno de los dos lo supiera. La lección no es que hay más entusiastas de los que crees, es que el entusiasta no se anuncia a sí mismo. Solo aparece cuando el código coincide, y el resto del tiempo es indistinguible de todos los demás que no notan nada. Es una señal real, aterriza, se procesa, se nota algo, pero esa señal solo importa dentro de un círculo que ya comparte el mismo código. Es como hablar en clave con alguien que conoce la clave. Todo dentro de ese círculo vale, absolutamente nada fuera de él. Y aquí viene el primer giro y quiero que te quedes con esto porque lo vamos a necesitar más adelante. El grupo que capta más detalles de tu reloj es casi con seguridad el grupo con menos poder real sobre tu vida. No deciden si te contratan, no deciden si alguien acepta una segunda cita, no deciden nada que de verdad importe en tu día a día. Notan todo y no cambian nada. Y así va a ir el resto de este video, la misma grieta apareciendo una y otra vez con formas distintas. Vas a ver que entre más te importa la opinión de alguien, más discreta resulta ser la señal que en verdad funciona con esa persona. Y menos debería importar qué tan escandalosa asumes que tiene que ser la señal para llegarle. Es justo lo contrario de lo que la mayoría asume. Y eso es exactamente lo que el resto de este video va a demostrar, en el orden correcto. El segundo tipo es el que en verdad te pone nervioso antes de salir de tu casa, la persona que te interesa. Ahí la evidencia cambia de forma por completo. Ya no son nerds hablando en código, sino una encuesta que hizo hace poco una relojería alemana, entre 20 y 39 años. La mayoría de los hombres asume que los relojes discretos les aburren a las mujeres, pero un modelo estilo Max Bill obtuvo 87% de aprobación.
justo la reacción opuesta a la que los hombres esperan. Y esto explica algo que probablemente ya hiciste sin ponerle nombre nunca: cambiarte de reloj 2 veces antes de una primera cita. Te lo pones, te ves al espejo, decides que es demasiado. Te pones el otro, decides que ese no dice nada, vuelves al primero. Minutos enteros sobre un objeto que, según la misma evidencia que estamos viendo, la otra persona probablemente nunca va a registrar como un objeto en sí. Van a leer que lo llevas puesto, no los datos técnicos detrás de él. Es una encuesta de una relojería, no un estudio revisado por pares, así que tómalo con la reserva correspondiente. Pero coincide con un patrón consistente en la percepción social más amplia. Lo discreto se lee como confianza y lo llamativo se lee como necesidad. Este segundo grupo no sabe cómo se llama el movimiento del reloj. Está leyendo algo completamente distinto. ¿Qué tan cómodo estás siendo tú mismo frente a otra persona? Y aquí es donde se pone incómodo, porque este es el momento en el que muchos de nosotros dejamos de comprar relojes y empezamos a comprar armadura. Yo lo hice. Compré un reloj más grande, más presente. Justo después de una ruptura. Necesitaba algo que dijera lo que yo todavía no podía poner en palabras, y nadie te cuenta de ese momento. Ese reloj nunca le estaba hablando a la persona del otro lado de la mesa. Me estaba hablando a mí, tratando de convencerme de que ya estaba bien. Y eso tiene nombre. Se llama comprar la señal del disfraz, cuando lo que en verdad necesitabas era arreglar algo por dentro. Y eso no se arregla con un reloj más grande. Se arregla averiguando qué es lo que en verdad estás tratando de resolver antes de sacar la tarjeta. Ese es exactamente uno de los 3 filtros que construimos dentro de The Anti-Hype System, el libro sobre esto. No es una lista de qué comprar, no tiene eso. Es el sistema para que cuando sientas ese impulso de comprar algo más grande después de un mal día, sepas si es el reloj hablando o es el mal día hablando a través del reloj. Y se paga solo la primera vez que no compras por la razón equivocada. $20 contra los 300 que ya gastaste. El link está en la descripción, breezetheory.store. Volvamos a los 3 grupos, porque falta lo más fuerte. El tercero no es un entusiasta ni alguien que te interesa. Es un desconocido y solo tiene de 3 a 5 segundos contigo. Piensa en una entrevista de trabajo, la primera vez que conoces a alguien que podría cambiar algo importante en tu vida. Hay un cuerpo de investigación en psicología ligado al trabajo de Nalini Ambady que mide algo llamado thin slicing. ¿Qué tan preciso puede ser un desconocido total juzgándote a partir de solo unos segundos de exposición? El estudio más famoso de todos ni siquiera era sobre relojes ni entrevistas, era sobre maestros. Le mostraron a un grupo de desconocidos 10 segundos de video mudo de un profesor que nunca habían visto. ¿Y qué tan cálido y comprometido se veía ese profesor en esos 10 segundos? Esa lectura, hecha por completos desconocidos, predijo con una precisión notable cómo terminarían calificando a ese mismo profesor los alumnos que pasaron meses enteros en ese salón de clases. 10 segundos de silencio bastaron para adivinar meses de experiencia real. Ahora imagina esa misma cámara en cámara lenta, corriendo en una sala de negociación en cualquier entrevista, en los primeros segundos en que conoces a alguien. Piensa en una entrevista real. Entras, das la mano, te sientas y antes de que termines tu primera frase completa sobre tu experiencia, la otra persona ya construyó una primera impresión completa. Tu reloj está incluido en ese paquete, justo al lado de tu apretón de mano, tu postura, tu tono de voz. No están evaluando el reloj por sí solo, te están evaluando a ti. Y el reloj es una nota dentro de esa canción, no la canción completa. Otro estudio, este de marketing, muestra algo todavía más específico. Cuando alguien lleva un artículo de lujo con marca visible, un desconocido automáticamente lo califica con más riqueza y más estatus que si llevara el mismo artículo sin marca visible. Pero el detalle que casi nadie menciona cuando citan ese estudio es que la misma investigación encontró que la gente que sí tiene dinero y no necesita demostrarlo, tiende a preferir la señal discreta, la que solo otra persona del mismo círculo reconoce. Y son las personas que necesitan aparentar estatus alto las que recurren a la marca escandalosa. Incluso en ese grupo en el que la señal sí aterriza de verdad, la que mejor funciona sigue siendo la discreta.
El tercer juez no te va a pedir la referencia como el entusiasta, ni va a leer tu nivel de comodidad como la persona que te interesa. En esa categoría, en 3 segundos, el reloj es una nota más dentro del puntaje, no el puntaje completo. Y esto es exactamente lo que quiero bajar a tu mundo real, no el mundo de los relojes de miles de dólares, porque todo esto existe igual dentro de tu presupuesto real, en el rango de $50. Solo que casi nadie te lo explicó así. A los 3 jueces les importa menos el precio que la intuición. Un Seiko 5, bien cuidado, con la correa correcta, sin rayones ni golpes, envía exactamente el mismo código de respeto que una señal muchas veces más cara. Nunca fue sobre el dinero, siempre fue sobre el criterio. La persona que te interesa, según la misma evidencia, prefiere la pieza discreta sobre la llamativa. Un Orient Bambino de carátula limpia le gana directamente a cualquier cosa escandalosa, y eso no tiene que ver con el precio. Y el desconocido de 3 segundos, en una fracción de instante, lee un Hamilton Field bien cuidado como la señal de alguien con criterio, no de alguien que necesita demostrar algo, aunque busque un reloj 5 veces más caro. Lo que el juez en verdad está leyendo, según ese mismo estudio de marca, nunca fue el precio. El denominador común nunca fue cuánto gastas, sino si la pieza en tu muñeca de verdad coincide con quién eres. Y esa coincidencia no cuesta más entre más ceros tenga la etiqueta del precio. Y vale la pena decirlo directamente, porque es fácil ver estos 3 estudios y llegar a la conclusión de que entonces necesitas estudiar cada detalle para impresionar a todos los jueces posibles. No, es exactamente lo contrario. Sin coordinarse entre ellos, los 3 apuntan a lo mismo, tu propio criterio, por encima de tu necesidad de aprobación. Eso no se compra subiendo tu presupuesto, se construye eligiendo la pieza que de verdad te representa, cueste $50 o 500, y dándole tiempo suficiente antes de empezar a dudar de nuevo. Y ahora, el giro final, el que en verdad explica todo lo demás. 3 grupos: el entusiasta, la persona que te interesa, el desconocido de 3 segundos. ¿Con cuánta gente te vas a topar hoy que caiga en uno de esos 3 grupos? Probablemente casi nadie. El resto, la gente que ves en un día normal, en la fila del café, en el elevador, en la calle, no cae en ninguna de las 3 categorías. Y aún así, compramos como si todos ellos contaran. Hay algo que suena al revés la primera vez que lo escuchas. Entre más avanzada se vuelve una sociedad, más ansiedad de estatus tiene la persona promedio, no menos. Hicieron un experimento entre London Business School y Cornell. Le pidieron a la gente que recordara un momento reciente en el que se sintieron con poco poder o estatus. Algo tan simple como una vez que alguien los ignoró. Y ese recuerdo hizo que esas mismas personas mostraran una disposición mucho mayor a gastar en productos con señales de estatus visibles. Comparado con el grupo al que no se le dio ese recuerdo. No compran el reloj llamativo porque lo necesiten, sino porque algo les golpeó el ego minutos antes. Y esa es la curita más rápida que tienen a la mano. El patrón todavía más específico es que la gente con menos margen financiero real es la que más gasta en señales de estatus. No porque sean superficiales, sino porque son quienes más necesitan esa validación imaginaria, ya que no tienen ninguna otra prueba a la mano. Y la mayoría de las veces es para una audiencia que ni siquiera existe en el cuarto. Nadie construyó esa audiencia a propósito. Es simplemente más fácil imaginar a una multitud de desconocidos juzgándote que sentarte con la lista mucho más corta y mucho más específica de la gente que en verdad lo hace. Antes de cerrar, algo que puedes probar esta semana sin comprar nada. Cada vez que te pares frente al espejo antes de salir, pregúntate: ¿me estoy vistiendo de verdad para uno de los 3 jueces reales o para la audiencia fantasma de la fila del café? Si la respuesta es la audiencia fantasma, ya sabes qué hacer. Ponte el reloj que ya tienes puesto y sal por la puerta. Pruébalo durante 7 días. Vas a notar que la mayoría de tus días no tienen ni uno solo de los 3 jueces reales presentes. Del otro lado, no hay nada. Así que aquí está la pregunta que en verdad importa, y no es qué reloj debería comprar, es cuál de los 3 jueces reales existe hoy. ¿Para cuál de verdad estás comprando? Si es el entusiasta, vas a terminar comprando por respeto técnico de gente que, como ya sabes, no decide nada en tu vida.
Si es la persona que te interesa, la evidencia dice que lo sutil gana casi siempre, no el brillo. Si es el desconocido de 3 segundos, la señal discreta sigue ganando. Incluso ahí, según el mismo estudio que la gente cita para argumentar lo contrario. Y si es la audiencia fantasma, la que llenamos con desconocidos de la fila del café, entonces no estás comprando un reloj, le estás pagando renta a una audiencia que nunca se presentó a cobrar. La señal que nunca falla, la única que aterriza todos los días, sin importar quién esté mirando, es la que te pusiste porque decidiste quién ibas a ser hoy, no porque alguien lo fuera a notar. Esa no depende de la validación del entusiasta, ni de que la persona que te interesa se dé cuenta, ni de la lectura del desconocido de 3 segundos. Solo depende de ti, y es exactamente por eso que es la única que nunca te deja esperando. Así que, de los 3 jueces reales de esta lista, ¿para quién compraste de verdad tu último reloj? Piénsalo con honestidad, no con la respuesta que suena mejor. El sistema para dejar de comprar para una audiencia que no existe sigue en wristtheory.store. Nos vemos en el siguiente, donde vas a elegir un reloj que de verdad seas tú.